Este tema de centroides sigue a partir de la idea básica que ya sabemos hacer, ¿eh? Por ahí, pongamos, a mí me gusta llevarlo a una situación de una barra. Si nosotros tuviéramos una barra como una viga, como las que hemos hecho, y nosotros le aplicáramos, pongamos aquí, una fuerza uno y una fuerza 2, eh, probablemente alguien diga, no, yo no quiero aplicar esa fuerza uno y fuerza 2, yo quiero simplificar las cosas y bueno, sobre todo si fueran muchas más fuerzas, ¿no? Si fueran 20 fuerzas, pues alguien diría, en lugar de escribir esas 20 fuerzas, yo nada más quiero escribir una. Y hay una forma, ¿no? Que es que encontráramos una fuerza que sea equivalente a esta fuerza uno y a esta fuerza 2. Y esta le podríamos llamar carga equivalente, una fuerza equivalente. Y esa fuerza equivalente, bueno, pues seguramente tiene que estar ubicada a una cierta distancia, X. Ahora, si F1 y F2 fueran iguales, pues simplemente X sería la mitad entre F1 y F2. Pero si se da el caso de que una de las dos es mayor, bueno, pues lo que va a pasar es de que, pongamos, si F1 es la mayor, pues esta fuerza equivalente va a moverse hacia F1 y le va a dar más su importancia o más su peso. Pero si F2 fuera la mayor, bueno, pues esta fuerza equivalente se va a mover un poco hacia la derecha y va a tratar de empalmarse con F2. Entonces, eso depende de cuáles sean las magnitudes de F1 y de F2. Pero si alguien, repito, se quiere poner un poco intenso, un poco terco, y dice, es que yo quiero cambiar mi sistema de fuerzas negras por ese sistema de una fuerza equivalente, bueno, pues lo primero que le tendríamos que decir es, bueno, está bien, pero lo primero que tienes que garantizar es de que tu carga equivalente sea la suma de F1 más F2. Y con eso no estarías alterando el equilibrio en el sentido de las yes. Esa sería una primera petición que le diríamos si quisiera eliminar las fuerzas negras y nada más quedarse con una carga equivalente. Y el segundo efecto que le diríamos era, fíjate que para que realmente sea equivalente, resulta que el momento que produzca F1 y F2 tiene que ser igual al que produzca la carga equivalente. Entonces, si lo escribimos en términos de momento y lo asociamos a un punto A, pues resulta que con respecto a ese punto A, las fuerzas negras provocarían un momento de, fíjate, te lo voy a escribir así, como eh, X1 y acá como una X2 hacia la fuerza uno y hacia la fuerza 2. Entonces, fíjate, si yo hiciera momentos en A, pues resulta que F1 me provocaría una fuerza, un momento horario, es decir, positivo, multiplicado fuerza por distancia, sería F1 por X1. Y el momento de la fuerza 2 también sería positivo, es decir, horario, y me sería mi resultado F2 por X2. Ahora, ese momento, si quiero encontrar una carga equivalente, bueno, pues esa carga equivalente tendría que generar exactamente el mismo efecto. Y para que genere el mismo efecto, pues significaría que eso sería igual a la carga equivalente multiplicada por la distancia X. Vamos a llamarle de otra forma, vamos a ponerle una X con un palito arriba para que sea fácil de identificar. X acentuada, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que ahí me queda una igualdad. Y esa igualdad yo puedo despejar cuánto debe de valer, porque de arriba pues es fácil encontrar cuánto vale la carga equivalente. Pero la distancia a la que debe de ser aplicada, pues la puedo despejar de esta expresión y me quedaría que sería F1 por X1 más F2 por X2 entre, eh, fíjate que P es F1 más F2, ¿no? Y de esa forma yo podría encontrar cómo, aunque sean dos cargas negras o sean 20, cómo transformarlas en una sola carga puntual equivalente. Es decir, la carga P. Bueno, ¿y a qué distancia está? Eso lo hicimos ahorita, digamos que nada más en la dirección X, ¿no? Y resulta que el tema de centroides prácticamente es lo mismo, pero llevándolo a dos dimensiones.
Ahora, eh, este planteamiento inicial que nada más te puse en una dimensión, lo vamos a repetir, pero ahora en dos dimensiones. ¿Qué pasa, pongamos, si yo tengo un eje X, tengo un eje Y resulta que por ahí tengo una figura un poco rara? Esa figura rara, déjame te la dibujo, pongamos algo así. Y resulta que esta figura rara, bueno, la figura rara completa, yo la podría dividir en dos figuras más sencillas y esas figuras más sencillas encontrar cuánto vale su área. Fíjate, ahorita te estoy asegurando el área del triángulo y pues bueno, es base por altura entre dos, ¿no? Ahora, también podría encontrar el centro de estas figuras. Voy a ponerla así, una figura azul con su centro. Evidentemente que si la base de la figura azul es B, bueno, pues su centro va a estar en B medios, ¿no? Y si la altura de la figura azul es H, bueno, pues su centro va a estar en H medios. Ahora, en el triángulo se da una situación un poquito diferente, nada más porque es un triángulo, ¿no? En el triángulo resulta que con respecto al ángulo recto, su centro va a aparecer en una, comparado a la distancia B, de base del triángulo, su centro va a aparecer a una distancia B entre 3 y de alto también igual a H entre 3. Ahora, si alguien se pusiera un poco intenso y me diría, bueno, pero no quiero manejar esas dos áreas o no quiero manejar esas 3, 4, 5 o 20 áreas, sino que yo solamente quiero saber dónde está el centroide o el centro de esta área trapezoidal. Bueno, también, bueno, nada más aquí te hago un comentario, también existen fórmulas para las áreas trapezoidales, nada más estoy platicándote una forma de concebirlo, ¿no? Ahora, de esa área completa, pues probablemente su centro quede como por aquí, probablemente, ¿no? Y una forma que tenemos para calcularlo es hacer lo que ya analizamos acá arriba, o sea, encontrando una carga equivalente. Fíjate que si yo, en vez de ver estas áreas en dos dimensiones, lograra colapsar mi sistema nada más al eje de las X, bueno, pues yo podría escribir el área azul en donde baja y el área morada en donde baje y asociarlas, como hace rato lo hicimos, a tal vez a una barra o a un área total imaginaria en la que yo creo que va a provocar un giro. Otra vez, fíjate que igual que le hicimos hace rato, nada más que ahora en lugar de ser con respecto a un punto A, ahora va a ser con respecto al eje que sale perpendicular a ti, es decir, con respecto al eje Z. Si yo quisiera tomar el área morada y aplicársela, perdón, el área morada y aplicársela aquí como un área 2 y tomar el área azul y aplicársela acá como un área 1, en vez de toda el área, nada más concentrar su valor en un punto, pues resulta que al igual que hace rato, yo podría escribir que mi área 1 por mi distancia x1 me va a provocar un giro horario al multiplicar el área por la x. Y que también el área 2 por la distancia x2 también me va a provocar un giro horario. Pero esta persona intensa que nada más quiere simplificar las cosas, me dice, no, pero es que yo lo que quiero es que toda esa área me la simplifiques en un punto equivalente, o sea, en un área total. Nada más que esa área total va a estar ubicada a una distancia x rayita, x testada. Ah, bueno, pues entonces mi argumento va a ser que mi área 1 por x1 más mi área 2 por x2 tiene que darme lo mismo que el área total por la x rayita, para que sea una fuerza equivalente, la negra. ¿Ok? Y entonces, de la misma forma, pues resulta que mi x equivalente va a ser igual al área 1 por x1 más área 2 por x2 y todo esto dividido entre el área total. El área total, estarás conmigo de acuerdo, que es área 1 más área 2. Y entonces, prácticamente, esta es la formulita para calcular el centroide con respecto a X. Probablemente alguien me diga, pero es que en muchas figuras tiene 5 áreas.
Pues entonces la misma fórmula nos va a seguir para 5 áreas. Área 1 por x1 más área 2 por x2 más área 3 por x3, punto, punto, punto. Es decir, una prospección matemática. Podemos seguir avanzando n áreas y vamos a llegar al valor de área n por xn, la que sea. Y todo eso, perdón, todo eso entre la sumatoria de área 1 más área 2 más área 3 más área n. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de las áreas. Pero yo les decía, pongamos a algunos compañeros de ustedes, yo les decía que esta fórmula está muy grande como para escribirla en un acordeón, ¿no? Como está muy grande para escribirla en un acordeón, pues entonces la voy a escribir con un lenguaje un poco más matemático. Y dice que la distancia x centroidal va a ser igual a la sumatoria de área i, o sea, i puede tomar valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada una de sus áreas por sus distancias respectivas. Y que eso lo voy a dividir entre la sumatoria de áreas. Y probablemente esta formulita sea la que tú encuentres en algún libro, pero está basada en ese pensamiento, ¿no? Que el pensamiento es, en lugar de escribir dos áreas, quiero escribir toda el área, pero concentrada en un punto negro, en una X negra ahí. Ahora, como a veces requiero dividir el problema para entenderlo mejor, lo que hicimos ahorita fue dividirlo nada más para el eje de las X. Y en lugar de escribir el área como un cuerpo geométrico, lo transformo en una puntual de área 1 y una puntual de área 2. Y entonces puedo encontrar una equivalente, que ahorita la escribí de negro, y esa equivalente pues va a ser la suma de las áreas, eso no tiene chiste, pero lo que sí tiene chiste es encontrar en qué punto aplicarlo. Y para eso, pues bueno, hicimos este pensamiento del cual encontramos una fórmula. Ahora, alguien diría, bueno, eso está bien con respecto a X. Bueno, pues con respecto a Y podemos hacer exactamente lo mismo. Colocar un eje Y, colocar una barra tal vez imaginaria, que significa el cuerpo completo, y sobre esa barra imaginaria aplicar una área 2 y encima un área 1. Y hacer el mismo sistema de despejes con respecto ahora a un eje X. Ahora lo que yo voy a medir va a ser una X2, digo, perdón, una Y2, déjame te lo vuelvo a escribir, Y2 y una Y1. ¿Y para qué lo hago? Pues tal vez para encontrar una equivalente. Y esa carga equivalente va a estar ubicada a una distancia y testada. Cuando haga todo esto otra vez, pues resulta que mi fórmula final va a terminar en que la y testada o la y centroidal va a ser igual a la sumatoria de cada una de las áreas multiplicadas por sus distancias y entre cada una de las áreas. Y esas son las formulitas que tú te encuentras en algún libro de resistencia de materiales o de estática para el cálculo de centroides. Probablemente en alguna de ellas, en lugar de tener sumatorias, tengas integrales. Y eso se da, pues bueno, para cuando lleguemos a tener alguna figura demasiado rara. Pongamos a alguien que quiera proyectar un edificio así, con forma eh, de función matemática, ¿no? Una f de x. ¿Por qué? Pues porque así lo quiero proyectar el ingeniero, ¿no? Órale, pues si nos dejaran calcular el centroide de toda esta área, pues tal vez tendríamos que utilizar funciones integrales, o sea, nuestra expresión de x, en lugar de decir suma, diría integral de diferencial de área por diferencial de x entre la integral de diferencial de x. Y de forma similar la de la y, ¿no? Pero honestamente lo que yo alcanzo a ver es de que la gran mayoría de nuestros problemas de ingeniería se pueden resolver utilizando las dos formulitas de acá arriba, ¿no? Las que nada más me dicen, calcula el área, busca el centroide particular del área, multiplícalos y divídelo entre la suma de las áreas. Ok, entonces hacia allá va nuestro tema de centroides. En esencia, así como te lo platicaba hace un momentito, es de que si nosotros llegamos a tener alguna figura rara que signifique tal vez una viga o que tal vez sea un predio que nuestra abuelita nos dejó y que
le quiere heredar a los nietos o algo así. Bueno, pues a esas figuras raras nosotros les podemos encontrar dónde está su centroide, prácticamente la palabra centro, dónde está su centroide, en base a dividir nuestro centroide en áreas más pequeñas. Y esas áreas más pequeñas, pues bueno, me van a permitir encontrar el centro del área completa. Y para eso, pues me parece que estamos utilizando lo que hemos venido platicando acerca de un momento. Nada más que en este caso, el momento no se da de forma directa como fuerza por distancia, sino que más bien se da área por distancia. Y a eso se le llama primer momento de área. O sea, a cada uno de estos términos en los que multiplico área por distancia se le llama primer momento de área. Por ahí, ténganlo en mente, porque cuando veamos el tema de inercia, a eso se le llama el segundo momento de área. En este, que es centroides, es el primer momento de área. Y bueno, pues como te decía, es porque se parece a la fórmula de momentos, fuerza por distancia. Bueno, ahora, fíjate que en algunas ocasiones tú me dirás que es ocioso encontrar el centroide, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Bueno, lo queremos porque nos permite calcular con mayor facilidad muchas cosas. Eh, por decirte algo, eso de abajo que yo te decía que podría ser el terreno de la abuela por el cual se pelean los tíos en Navidad. Bueno, ese terreno, pues va a tener un centro. Y en algunas ocasiones, ahora quiero que te lo imagines de lado, en alzado, en algunas ocasiones la cimentación de algún edificio ocupa todo el predio, mientras que el edificio tal vez nada más ocupe una parte del predio. ¿Por qué? Pues porque aquí quieren tener un área de amenidad o una plaza cívica o lo que ustedes gusten, ¿no? Y entonces, fíjate que aquí se puede presentar una situación un poco indeseable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el estacionamiento o el cajón de cimentación, si es completo en todo el predio, permite a las personas tal vez guardar autos, pero la mayoría del edificio ocupa menos espacio. Ahora, fíjate, ¿dónde va a estar el centro de la losa del primer nivel? Pues tal vez por aquí, ¿no? Ah, bueno, te lo pongo en otro color para que se vea. Ahí está un primer centro y el de las losas del segundo nivel por ahí, el del tercero por ahí, cuarto, quinto. Y esas losas, pues parece como que coinciden y no van a tener problema. Pero el centro de todo el predio está por acá. Entonces, como que las losas de arriba no bajan donde está el centro de la cimentación. Si no bajan en el mismo sitio y están conectadas estructuralmente, bueno, pues va a provocar un momento de volteo. Entonces, esta cimentación de forma natural va a intentar voltearse, ¿no? De forma natural. Ahora, ese intentar voltearse, a la larga lo que produce es de que la presión debajo de la cimentación sea más grande en uno de los extremos. Probablemente la persona que se encargue de calcular la resistencia del terreno me diga, bueno, pues es que tu predio tiene la capacidad de aguantar 10 toneladas por metro cuadrado. Y en la mayoría del predio la resiste, esas 10 toneladas por metro cuadrado. Pero va a haber una zona en donde no la va a resistir porque mi carga está fuera de centroide o está excéntrica, diríamos. Aquí se produce una excentricidad. Entonces, bueno, pues eso le da argumentos tal vez al proyectista para decir, ¿sabes qué? Es que si lo hago así no voy a pasar. Entonces, está bien, vamos a manejar el proyecto arquitectónico así como lo manejan, pero vamos a mandar algo pesado a este lado. ¿Qué es algo pesado? Pues tal vez una zona de bodegas, tal vez una cisterna, tal vez alguna infraestructura que requiera el edificio, para que de esa forma contrarrestemos los pesos y que ahora mi edificio pues tenga una situación un poco más controlada con respecto a las presiones. Tal vez va a seguir siendo más grande de un lado, pero va a ser un poco menor. Y ahora sí, probablemente el edificio ya soporte bueno, el terreno ya soporte las presiones que genera el edificio. Otra situación que atiende un poco más a nuestro curso es de que las vigas cuando se deforman, ya ven que nuestro curso va muy orientado a vigas, las vigas cuando se deforman, en la parte de abajo
generan una tensión. Y eso quiere decir que del eje neutro hacia abajo, todo va a estar a tensión, se va a estar jalando. Mientras que en la parte superior, todo va a estar a compresión, se va a estar comprimiendo unas partículas contra otras. Bueno, hasta ahorita yo creo que no es tan difícil de imaginar eso en una viga que está simplemente apoyada. Y alguien preguntaría, bueno, ¿y a partir de qué punto se empieza a dar la compresión o a partir de qué punto se empieza a dar la tensión? Y la respuesta pues va a que si nuestra viga está hecha de un material uniforme, pues en donde está el centroide, desde ese punto hacia abajo va a estar a tensión y desde ese punto hacia arriba va a estar a compresión. Entonces, por eso vale la pena aprender a calcular centroides, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo por ahí les platico que el tema de centroides es necesario para cualquier ingeniería. Probablemente tú me digas, es que la verdad eso no me gusta, yo me voy a cambiar a ingeniería aeronáutica. Ah, pues está bien, pero ahí en ingeniería aeronáutica también ven centroides. Y también ven vigas, y también ven momentos de inercia, y también los ingenieros mecánicos y los ingenieros industriales y los ingenieros civiles y los geólogos también ven centroides. ¿Por qué? Pues porque son parte esencial de cualquier ingeniería. Ok. Bueno, ya tenemos una fundamentación de por qué queremos calcular centroides, ya tenemos también nuestras fórmulas, pues bueno, ahora lo que sigue es hacer algún ejemplo, ¿no? Y yo creo que un primer ejemplo, pues podría ser una viga. Vamos a dibujarlo por acá. Un primer ejemplo podría ser una viga. No sé si has tenido la oportunidad de ver alguna viga metálica que por ahí, pues no tiene nada de malo, ¿no? Utilizamos mucho en autoconstrucción. O sea, personas que tal vez sin contratar a un ingeniero, de repente utilizan unas vigas tipo C para generar una techumbre, un techito de policarbonato, pero que por ahí pues tiene algunas vigas tipo C o tipo, les dicen montén. Ese montén, si no lo has visto, bueno, pues te pido que saques la cabeza la mirada del celular y que otra vez cuando veas algún techo busques a ver si hay algún tipo de viga de esa forma, como metálica, ¿no? Y bueno, evidentemente que si fuera cuadrada, nada más con un hueco, pues sería más fácil calcular su centroide, pues va a estar a la mitad. Pero cuando está así, un poco abierta, pues se vuelve un poquito más difícil encontrar dónde está su centro. Y para eso, pues lo que vamos a hacer nosotros es de que la vamos a dividir en figuras más pequeñas. Y esas figuras más pequeñas, pues también no es tan difícil de imaginárselas, ¿no? Una va a ser por aquí, otra va a ser aquí, otra aquí, otra aquí. Y bueno, pues ahí ya nos salieron, me parece que 5 áreas. 5 áreas, pero pues bastante sencillas, ¿no? Ahora, nuestro procedimiento, el que nos imaginamos hace unos minutos, nos pedía que pusiéramos unos ejes coordenados, o sea, X y Y. Los ejes X y Y no existen, ¿no? O sea, fue un regalo de René Descartes para la humanidad y gracias a que él nos regaló su sistema coordenado de René Descartes, pues de que nosotros le llamamos sistema coordenado o de Descartes. Pero en realidad nadie los ha visto al eje de las X y nadie ha visto al eje de las Y en algún lugar del planeta, ¿no? O del universo. Pero gracias a estos ejes, pues muchas cosas se vuelven fáciles de calcular. Bueno, ahí está. Como no los hemos visto, pues nosotros los podemos poner donde queramos, ¿no? Puede ser que alguien me diga, yo lo quiero poner acá. Ah, pues está bien, no hay problema. Nada más que la sugerencia es de que siempre los coloquemos en algún lugar tal que nos permita que tengamos cantidades positivas. Si lo quieres poner en esta segunda ubicación en la que te puse, pues vas a provocar que los centros particulares queden negativos. Y eso a su vez nos genera manejar cantidades negativas. Ya ves que luego somos medio malos para eso de la regla de los signos, ¿no? Entonces mejor yo te recomendaría que los coloques en alguna posición en la que todas tus figuras queden como positivas. Bueno, ahora los puse en gris porque los vamos a mejorar después, ¿no? Los vamos a mejorar cuando encontremos dónde está el centroide de la figura. Ahora,
esta figura o esta viga, yo te voy a pedir que en esta ocasión te la imagines con unas dimensiones. Vamos aquí a darle un alto o una altura de 30 centímetros. Esos 30 centímetros vamos a colocarle también en la parte inferior vamos a ponerle 18 centímetros. Vamos a darle una abertura aquí de 15. Ya ven que la cota rige el dibujo, ¿no? Bueno, vamos a darle 16 para que sea más simétrico. 16 centímetros. Esos 16 pues hacen que me queden 14, ¿no? Para repartir. Eso significaría que habría aquí 7 y en la parte superior pues otros 7 centímetros. Bueno, yo no soy fabricante de vigas, ¿no? Pero entonces habría que consultar a un fabricante de vigas que nos diga las dimensiones exactas. Pero en este caso, que es un primer problema para ver centroides, pues las vamos a proponer para que nos convengan. Entonces vamos a proponer que aquí hay un espesor de 2 centímetros. Y de esa forma, si el espesor de toda la pared de la viga es de 2 centímetros, bueno, pues nos quedaría aquí una distancia de 26 centímetros. Como ven, ¿vamos bien? Y también me quedaría una dimensión interna. En lugar de 18, pues si le quito 2 veces 2, me va a quedar de 14. 14 centímetros. Ok. Ahí está, todo está acotado en centímetros, ¿sale? Entonces, nuestro siguiente paso pues va a ser numerar las áreas que sean de nuestro interés. Y para numerarlas, bueno, pues yo creo que voy a ponerle a esta, vamos a poner área 1, a la de arriba le vamos a poner área 2, a la de abajo le vamos a poner área 3, a la de un extremo le vamos a poner área 4 y a la del otro extremo, yo creo que, bueno, sí, área 5, ya lo dejamos así. Ok, ahí tenemos nuestras áreas numeradas, ¿no? El siguiente paso, pues, es aplicar la fórmula, nada más que, híjole, vamos a suponer que no me la sé, vamos a suponer que la necesitamos. Entonces, como la necesitamos, pues la voy a copiar. La voy a copiar y me la voy a llevar allá donde está nuestro ejemplo, ¿no? Vamos a ponerla por aquí como una referencia. Ahí está nuestra fórmula. ¿Y qué les puede servir a ustedes, ¿no? Cuando estén haciendo sus tareas. Bueno, ahí está la formulita. Y la formulita lo que me dice es, fíjate que necesitas multiplicar cada una de las áreas por sus distancias. Y necesitas las áreas. Entonces, como esa formulita la puedo aplicar para 2, para 3, para 5, para 20 áreas, pues entonces lo que voy a hacer es de que voy a dibujar una tablita que me permita ir bajando los datos. Y entonces te voy a proponer una tablita que escribamos como cabeceros. Primero una F que se refiere a la figura, ¿no? Después de la F que se refiere a la figura, vamos a colocar una A que se refiere al área. Luego vamos a colocar una X, que es la distancia en X, y luego una Y, que es la distancia en Y. Y después vamos a colocar una área por X y luego un área por Y. Ahora, dejé un pequeño espacio para indicarle a nuestro lector, que en muchas ocasiones les digo que a veces nuestro lector de nuestras notas, de nuestros apuntes, pues somos nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos, ay, ¿esto cómo se hacía? Ya le entendí. Entonces, pongamos las áreas, nosotros las vamos a escribir en metros cuadrados, ¿no? Cuando estemos hablando de cosas de metros. Pero nuestro ejemplo no viene en metros cuadrados, sino que viene en centímetros. Entonces serían centímetros cuadrados. Nuestras distancias en X van a estar medidas en centímetros, nuestras distancias en Y en centímetros, y nuestra multiplicación de A por X me va a generar centímetros a la tercera potencia, que no es lo mismo a que sea un volumen, ¿no? Aunque las unidades centímetros al cubo en muchas ocasiones lo llevamos a pensar que es un volumen, en esta ocasión no va a ser un volumen, sino más bien simplemente es lo que nos da la multiplicación de las unidades. Centímetros a la tercera potencia, y también al multiplicar el área por una distancia Y, también nos va a quedar centímetros a la tercera potencia. Fíjate que cuando hagamos esta división, me va a quedar centímetros al cubo entre centímetros cuadrados, me va a quedar
por resultado centímetros lineales, ¿no? Y entonces, y eso sí tiene lógica, porque y es una distancia. Bueno, entonces ahora nuestro siguiente paso pues será escribir las áreas de cada una de esas figuras que encontramos. Y entonces yo puedo decirle a mi lector que voy a tener un área 1, un área 2, un área 3, un área 4 y un área 5. Hay una pequeña ventaja que algunas de ellas son igualitas, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar en el cálculo. No siempre pasa eso, pero ahorita para hacer nuestro primer ejemplo nos conviene, ¿no? Fíjate que el área 1 es la multiplicación de base por altura. El área 1 es el alma vertical de la viga y tiene un espesor de 2 centímetros y tiene una altura de 26 centímetros, lo cual me va a llevar a un área de 52 centímetros. Te lo escribo con otro colorcito que es lo importante, ¿no? 52 centímetros cuadrados. El área 2 es la tapa superior. Tiene, tiene una dimensión de 18 centímetros. 18 más, bueno, 14 más 2 y 2 son 18 en total, ¿no? 18 por 2 de espesor, pues me va a dar 36. Y es la misma historia del área 3 que está hasta abajo. El área 3 que está hasta abajo tiene la misma área, 36 centímetros cuadrados. El área 4 y el área 5 son estas pequeñas figuras que me terminan formando una C del montén y que pues van a tener una dimensión de 5 unidades, ¿no? De 5 centímetros. ¿Por qué? Pues porque los dos de abajo, porque la base mide 2. Entonces, si yo multiplico 5 por 2, me va a dar 10. Y 10 también. Ahí están nuestras áreas. Ahora, con respecto a las distancias, esas X, lo que nos está pidiendo es cuánto vale la distancia X o la distancia Y hacia el centro de esa figura en particular. Entonces, por ahí nos convendría saber dónde están esos centros. Pongamos, me voy hacia el área 1. ¿Estás de acuerdo que el centro de la figura 1 pues es a la mitad de su espesor y a la mitad de su alto? La mitad de su espesor pues nos va a terminar dando aquí 1 centímetro, que más otro centímetro forman el ancho total o el espesor total. Y en cambio, con respecto a su alto y al punto inicial, pues voy a tener 26 entre 2 me va a dar 13. 13 más los dos de abajo me va a dar 15. Ok. Ahora, con respecto al área 2, pues pasa una historia similar. Es un rectángulo y es muy fácil encontrar su centro. Quedamos que el espesor de todas esas figuras iba a ser 1 centímetro, pues entonces aquí voy a tener 1 centímetro y aquí otro centímetro. Ahora, si mide 18, perdón, mide, sí, 18 en total, pues resulta que la distancia en la que me voy a encontrar ese centroide va a estar a 9. Y va a estar medido a partir del origen, ¿no? Una historia similar, pues va a estar abajo, ¿no? Va a estar a 9 en X y a 1 en Y. Ahora, nada más quisiera tomar decir, bueno, pues entonces, ¿en qué se diferencian? Bueno, la de arriba resulta que tiene una coordenada Y de 30 menos 1 centímetro. Y entonces la de arriba va a tener una Y local, Y de la figura 2, de 29 centímetros. La figura 4, fíjate que vamos a la mitad de 5 centímetros. La mitad de 5 centímetros es 2.5. Si sumo 2.5 más los dos de la otra figura, me va a dar 4.5. Y al espesor completo, bueno, a la base completa de 18 centímetros, nada más le voy a quitar una unidad. Y de esa forma, pues resulta que esta figura 4, la X de 4, va a valer 18 menos 1, 17, ¿no? Esa misma X de 4 le va a servir a la figura 5 de arriba, nada más que va a tener otra Y. Ahora, ¿qué podemos hacer para esa otra Y? Ya quedamos que desde la orilla hasta donde está nuestro punto hay
4.5 unidades. Si te das cuenta, en la parte de arriba, pues es simétrico, ¿no? Entonces, esas 4.5 unidades restadas de 30, pues me van a dar la distancia Y que me hace falta, ¿no? Y sería 30 menos 4.5, 25.5. Se lo escribo, 25.5. Esa es a la figura 4, ¿no? A la figura 5, perdón. Bueno, pues ya tengo todas las distancias, ¿no? Pero hay que bajarlas a la tabla. Entonces voy a escribirlo con colorcito azul y digo, fíjate que la primera área, es decir, el alma vertical del lado izquierdo, su distancia X es nada más de 1 centímetro. Ah, pues nada más escribo 1 centímetro. Su distancia Y es de 15 centímetros. Pero ¿sabes qué? Primero, y para no confundirlos, yo preferiría irme primero con todas las X, ¿no? Hacia la figura 1 es de 1 centímetro. Hacia la figura 2 es de 9 centímetros. Hacia la figura 3 es lo mismo, también tenemos 9 centímetros. Hacia la figura 4, pues resulta que va a ser 18 menos 1, me van a quedar 17. Y hacia la figura 5 también traigo 17. Ahí están las distancias con respecto a X. Ahora vamos a poner las distancias con respecto a Y. La figura 1 tiene una elevación de 15 centímetros su centroide. De la figura 2 serían el total de 30 menos, menos 1 centímetro, pues me quedan 29. Ya lo habíamos anotado, disculpa. Para la figura 3 es la base, pues nada más va a ser medio espesor, es decir, 1 centímetro. La figura 4, por ahí lo escribimos también, es 4.5 y la figura 5 termina siendo 25.5. Ahora, nada más voy a agregar un par de líneas como para que no nos perdamos en los renglones. Ahí está. Y podamos seguir, ¿no? Ahora, si están de acuerdo con esas distancias, pues ya lo que nos queda hacer es una multiplicación, ¿no? Que ya es parte del proceso operativo, ya no es tanto de imaginarse cosas. Entonces, no sé, ¿estamos de acuerdo en esas distancias? Sí. Órale, qué bueno. Ya que estamos de acuerdo en esas distancias, podemos hacerle un zoom a nuestra tablita y simplemente multiplicar lo que haya que multiplicar. Nuestros cabeceros nos lo dicen, ¿no? Multiplica área por X, pues me va a dar 52. Si multiplico la siguiente área por X, me va a dar 324. Si multiplico la siguiente área de 36 por 9, me va a dar otros 324. Si multiplico 10 por 17, pues 170 y 170. Ahora hago lo mismo, pero ahora con la Y. Multiplico 52 por 15 y me va a dar 780. Ahora si multiplico 36 por 29, me va a dar 1044. Y si multiplico 36 por 1, pues me va a dar 36. Si multiplico 10 por 4.5, pues me va a dar 45. Y si multiplico 10 por 25.5, me va a dar 255. Ahora, resulta que la fórmula, vamos a ver, porque probablemente todavía no te la aprendas, la fórmula me dice, requiero que sumes las áreas y también requiero que sumes esas multiplicaciones. Entonces, pues a nuestra tablita vamos a agregarle dos nuevas celdas, bueno, más bien 3 celdas, una que obtenga la suma de las áreas y otra que obtenga la suma de las áreas multiplicadas por sus distancias. Y pongamos, si sumamos las áreas, ahí me dio 144 centímetros cuadrados. Y si sumamos las áreas por X, ahí me dio 1041. Si sumamos las áreas por Y,
Profesor, en A por X a mí me dio 1040. A ver, vamos a verla. Dice Y a mí 52. también, profe. A Sí, ver, a mí también. ya. Si a 3 personas yo creo que ya le dieron, yo creo que les hago caso, ¿va? Ese es parte de nuestro método científico, ¿no? Dice, expon tus resultados y las otras personas tienen que verificar esos resultados, ¿no? Si a varias personas les da el mismo resultado, pues significa que ahí está el valor correcto, ¿no? Bueno, pues entonces nada más nos queda más que aplicar la fórmula. Y la formulita que la estás viendo, me parece que en la parte superior de la pantalla, pues nos diría, fíjate que si quieres encontrar la X centroidal, tienes que dividir ese 1040 que nos acaban de decir, con sus unidades, ¿no? Centímetros al cubo, entre 144 centímetros cuadrados. Y entonces, de esa forma, nuestra X centroidal va a quedar igual. 1040 entre 144 nos va a dar de 7.22 centímetros, porque este sistema de unidades, bueno, termina eliminándose el cuadrado y nos va a quedar centímetros y ya tenemos un resultado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestra Y centroidal. Vamos a dividir 2160 centímetros al cubo entre 144 centímetros cuadrados. Nos va a dar nuestra Y centroidal. 2160 nos da de 15. Fíjense que, bueno, vamos a ver ahorita. Yo les dije hace rato que nosotros íbamos bueno, que opté por poner unos ejes grises al inicio. Y esos ejes grises al inicio, pues los puse así porque nos ayudaron a calcular nuestra tabla, pero pues en muchas ocasiones no son los más importantes, ¿no? Sino que los más importantes son los nuevos ejes que vamos a colocar. Y los vamos a colocar a una distancia de 7.22, es decir, yo creo que va a pasar como por aquí. Déjame tomar un plumón un poquito más grueso. Ahí estamos, 7. Perdón, me desvié ahí un poquito. Ahí está nuestro centroide en X, que está a 7.22 del que habíamos colocado originalmente. Y el otro centroide lo vamos a elevar 15 unidades. Lo vamos a elevar 15 unidades y resulta que va a pasar a media sección. Y bueno, otra vuelta lo podemos referenciar con respecto a la base o al eje que habíamos puesto de forma inicial y decirle a nuestro lector que iba a haber 15 centímetros. Ahora, aquí ya encontramos algo nuevo que le llamamos comúnmente el eje centroidal. Fíjate que te lo voy a poner para que se vea. Aquí, este nuevo eje, este va a ser el eje X y el eje Y, pero centroidales. En algunas ocasiones, lo que se hace en algunos libros es de que le ponen una XC o una YC para indicar que es el eje centroidal. O a veces te lo dicen en un texto, ¿no? Te dicen, esas son las coordenadas del eje centroidal, a partir de ahí calcule otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, bueno, pues puede ser nuestro siguiente tema de la siguiente semana. Bueno, ahorita no quisiera platicarte de eso, pero en algún momento vamos a utilizar esas coordenadas para calcular otras cosas. Y bueno, pues ahí encontramos el centroide de esa figura C. Probablemente ahí ya se ve un poco, encimada, ¿no? Probablemente ya se ve un poco encimada, pero la esencia es, tengo una viga C o un montel y ya encontramos donde podríamos considerar su punto de equilibrio. Ese centroide o punto de equilibrio significa que la misma masa que hay de ahí hacia abajo es la misma masa que encuentro hacia arriba, que es la misma masa que encuentro a la izquierda y es la misma masa que encuentro a la derecha, que de alguna forma es el centro de masas. Ahora, bueno, te decía también, ¿no? Que a partir de ese punto hacia arriba, lo más seguro es que se esté comprimiendo, o de ese punto hacia abajo se va a empezar a tensionar. Y bueno, ya encontramos de este primer ejemplo. Pues yo creo que está sencillo, ¿no? Ahora, es un ejemplo con esas características, que sea un ejemplo sencillo para que tú puedas, pues,
agarrar cierta habilidad y bueno, poco a poco ir aumentando la dificultad de nuestros problemas. Ahora, no todas las figuras son tan cuadradas, ¿no? Inclusive hay quien critica eso de los ingenieros civiles. Una disculpa, no, yo soy ingeniero civil. Fíjense que eso se le critica a las viviendas de los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles hacen prácticamente cajas de zapatos, o sea, cuadradas, ¿no? Cuadraditas, para que sean fáciles de calcular. Y porque, bueno, el argumento es de que los esfuerzos se distribuyen mejor así en casas cuadradas. Pero los arquitectos usualmente dicen que esos pues, son cajas de zapatos. Y entonces a veces los arquitectos, bueno, pues buscan hacer formas raras, ¿no? Dicen, bueno, está bien que sean una caja de zapatos para que se distribuyan mejor las cosas, pero yo le quiero poner por aquí un saliente y darle volumen. Y en lugar de que sea todo cuadrado, pues probablemente mi planta, si lo veo desde arriba, la planta de la casa de un ingeniero civil es una caja, mientras que la casa de un arquitecto probablemente tenga una serie de salientes que permitan dar iluminación. Y entonces, bueno, pues eso nos pide también, como les decía, calcular centroides, ¿no? Probablemente desde el punto de vista del arquitecto, dice, pues es que mira, con estas ventanas se puede iluminar mejor. En cambio, un cuarto que le haya quedado aquí al ingeniero civil, pues le va a quedar oscuro, ¿no? Bueno, se puede ventilar mejor al hacer una figura dislocada. Es muy común un caso de casa que usualmente está así, ¿no? De esa forma, probablemente es el mismo recuadro que dibujaría el ingeniero civil, nada más que está como que dislocado. Lo movieron una parte para arriba y con eso pues generas ventilación. Pero bueno, yo no soy el que sabe de cosas de arquitectura, ¿no? Nada más que quise hacerles el comentario. Bueno, ahora, decíamos hace rato, y yo creo que pues nos da tiempo, porque llevamos buen tiempo, ¿no? Todavía nos falta tiempecillo de lo que dura una sesión normal. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tengo su atención, ¿no? Si me pusiera a hablar 3 horas, pues ya no tengo su atención. Pero yo creo que hasta este punto, todavía la tengo. Y no sé, eso sí, déjenme preguntarles, si para este ejercicio tienen algún problema o alguien dice, yo me perdí, ¿de dónde salió ese número? Y pues lo aclaramos, ¿no? Profesor, yo tengo una duda. Ujú. ¿Sí? Este, bueno, donde sacó la distancia de el 15 de la primera área, Ajá. ¿por qué por qué se consideran los dos de abajo, los 2 centímetros de la parte de abajo? ¿No ese es de otra área? Bueno, lo que yo hice fue, eh, mi área, que como tú dices, empieza aquí y acaba en la parte inferior, ahí se ven los límites. Bueno, esa área mide 26, entonces si divido 26 entre 2, pues me va a dar 13. 13, pero esos 13 nada más serían medidos a partir del fondo de la figura 1. Pero nuestro sistema coordenado, el que utilizamos para hacer la tabla, fíjate que empieza, tal vez ya se escondió, fíjate que empieza desde la base de toda la figura. Entonces, lo voy a remarcar. Ahí va nuestro eje X y a partir de esta pared va nuestro eje Y. Entonces, como empieza desde abajo y mi tablita hace referencia al eje X general de toda la figura, pues entonces por eso fue necesario el agregarle los 2 centímetros de abajo, aunque sean de otra figura. Son de otra figura, eso sí lo entiendo, pero mi sistema coordenado empieza ahí, por eso se los agregué. Y una historia similar, pongamos, para que nos quede más claro, ocurre con este punto de hasta arriba, con el del área 2. En realidad, si yo nada más lo referenciara con respecto a su misma área, pues yo le hubiera escrito en la tabla, le hubiera escrito 1, pero no. En realidad, mi distancia Y va referenciada desde donde empieza el eje de las X, es decir, desde hasta abajo. Entonces, por eso le sumo la figura, llámese 1, 2, 3, con la que sea, pero al fin y al cabo lo que tengo que sumar es todo lo que haya antes de mi área que estoy analizando. Y eso que está antes, pues mide 28 centímetros, más el 1 local,
pues ya me permite llegar al 29. ¿Cómo ves? ¿Sí queda? ¿O sí te convenzo o no te convenzo? Sí, profe, muchas gracias. Va, qué bueno. Y también, o sea, puede ser que alguien más no lo haya convencido antes y pues bueno, ya con eso creo que queda mejor explicado, ¿no? Bueno, si no tienen otra duda, pues hacemos otro ejemplito, ¿no? Eh, entonces vamos a hacer otro ejemplito. Y yo les decía por ahí el del terreno de la abuela, ¿no? Ya viene Navidad, entonces preparen los guantes para los tíos que se andan peleando los terrenos de la abuela. O otra opción es de que ustedes estudien para que no tengan que andarse peleando por los terrenos de la abuela, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a pensar en que la abuela por ahí nos tiene un terreno que tiene una figura así triangular, porque a veces en provincia hay algunas calles sesgadas o diagonales. Y bueno, pues a la abuela le vendieron ese terreno con esa figura. Nada más que la abuela, fíjate que se le ocurrió, en algún momento le vendió al vecino un cacho del predio, ¿no? Espera, le vendió un cacho del predio y resulta que pues, a la abuela le quedó un predio un poco inconcluso, porque aparte pues le quitaron un poco de espacio el organismo municipal. Ah, mm, a ver, es que quisiera hacérselos un poquito más difícil, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, perdón el cambio de historia, ¿no? Cuando me cambia la historia, luego como que parece que hay que volver a entenderla, ¿no? Ahí está el terreno de la abuela, tiene una parte triangular. Aquí resulta que pasa un poste, ahí va a llegar el Mexicable o el Mexibus. O, ya ven que, pongamos, la gente que vive hacia Ticomán, ahora que están construyendo el teleférico, pues de repente algunos predios los vieron afectados para poner una columna del teleférico, ¿no? Entonces por ahí le quitaron un cacho al terreno de la abuela, ¿sale? Ya te lo imaginaste. Y como le quitaron ese cacho al terreno del abuelo, pues ahí tenemos dos triángulos. Ahora el terreno de la abuela mide tal vez unos 12 metros. 12 metros en un sentido, en otro sentido está grande, por eso se pelean los tíos, ¿no? Porque tal vez por acá tengamos 43 metros, por aquí nuestra saliente eh, de, nos quedó de 4 y de 4.5 esta saliente. Luego hay otro espacio que también mide otros 4.5. Y después pues viene una distancia un poco mayor, ¿no? Ahí traemos 9, entonces 34, ¿no? 34 metros por acá. Y resulta que, pues aquí, yo creo que con eso no. Con ese va a ser nuestro límite. Ahí va a haber una distancia de 5, ¿va? 5. Yo creo que con eso ya va a ser suficiente, ¿no? Porque por ahí si inventamos otras medidas probablemente ya no nos cierre. Bueno, entonces fíjate que con esa configuración nosotros podríamos sacar aquí un gran triángulo. Bueno, a ver, antes de eso. ¿Sí nos queda? ¿Hasta ahí? Sí, 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 se lo imaginan que pongamos aquí viene una banqueta, que por acá ya viene un paso peatonal. ¿Sí? Sí, Va. Órale, qué bueno. Pues resulta que yo podría imaginarme que aquí se me genera un triángulo.
Ese triángulo va a tener de altura 17, y de base no está especificada la base, ¿verdad? A ver, vamos a proponerla. ¿De cuánto la quieren proponer? Me van a decir, pues, de lo que usted se imagine. Bueno, ok. Entonces vamos a considerar esa base de 17 y vamos a quitarle unos, pues aquí unos 30 metros. Unos 30. Y con eso ya voy a poder sacar el triángulo semejante de la última zona. Ese triángulo semejante de la última zona, pues pongamos si aquí mide 4.5, pues entonces ya con eso podríamos sacar la altura, ¿no? Nosotros diríamos que 4.5 es a 30 como, como esa primera altura va a ser a 17, ¿no? Entonces nos llevaría a multiplicar 17 por 4.5 entre 30, nos va a dar una H1 de 2.55. Fíjense que esos 2.55 va a ser esta altura. Ahora, el siguiente triángulo pues me va a generar otros 2.55 porque tiene la misma base. Y de esa forma, bueno, pues ya lo que nos resta es la siguiente altura del triángulo. Del siguiente triángulo, la siguiente altura pues va a ser de 17 menos 2.55 menos 2.55, me va a dar un 11.9. Fíjense que esta figurita que nosotros hicimos por acá, nada más fue una auxiliar. Entonces la voy a retirar, ¿no? No la voy a borrar por si alguien la quiere consultar después, pero la voy a dejar por aquí. Nada más nos ayudó para dibujar nuestro predio, pero no es pues totalmente representativa, ¿no? Fíjense que lo que sí nos está haciendo falta es un 30 menos 9. 30 menos 9 son 21. Entonces, esta distancia mide 21. No es cierto. No es cierto. Esa distancia mide 30. Perdón. Ahí está. Esa sí mide 21. Y este tramo de acá mide 9. En total me da 30. Y ahora sí puedo retirar mi numerito de allá medio. Ahí está. Un poquito feo, pero ahí están nuestras cotas. Híjole, si me viera su profesor de expresión gráfica me iba a criticar, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro predio, ¿no? Quisiéramos calcular el centroide, ¿dónde está? Bueno, pues hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas es, a ver si les gusta, y si no les gusta, ustedes me dicen. Una de ellas es dividir ese predio en un triangulito, un rectángulo, tal vez aquí un triángulo y dos rectángulos más grandes. Esa es una. Y todas las cantidades son positivas. Otra opción es manejar este triángulo grande y quitarle el triángulo pequeño. Nada más que eso nos lleva a una cantidad negativa. Cualquiera de las dos la podemos hacer y nos va a dejar algún aprendizaje, ¿no? Pero, pues a ver, ¿qué dicen ustedes? Yo digo que estaría mejor de segunda. Triángulo. Grandote, tengo grandote, debo restarle chiquito. Órale, va, Sí, dicen. el triángulo grande. El triángulo grande y restarle el pequeño. Órale. Entonces resulta que la abuela era feliz con su triángulo grande, con su gran área grande, pero que llegó el municipio y nos quitó esta zona, ¿no? Llegó el municipio y dijo, híjole, es que aquí va una torre de algo, ¿no? O una torre de luz y pues te vamos a dar una afectación, te vamos a dar una lana, pero te voy a quitar una parte de terreno.
Bueno, pues ahí, así la jugamos. Entonces, nosotros podríamos decir que el triángulo grande sea el área 1, que esta zona rectangular sea nuestra área 2 y que el triángulo negativo sea nuestra área 3. Y va a ser negativa. Ok, ahí ya tenemos 3 figuras. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la sesión pasada, en el ejemplo pasado. Y algo de lo que hicimos en el ejemplo pasado fue colocar un par de ejes, ¿no? De forma tal, yo les decía que buscáramos que nuestras cantidades nos quedaran positivas. Les voy a poner por aquí un eje que sea el eje de las Y's y vamos a poner por acá un eje que sea el eje de las X. Después, pues vamos a hacer nuestra tablita y vamos a escribir figura. Vamos a escribir, bueno, pueden escribir figura o no poner nada, ¿no? Un área, una distancia X, una distancia Y, una multiplicación de A por X y una multiplicación de A por Y. Si que lo escribo de negro, un poquito más delgadito, yo te diría que, en este caso, estamos hablando de metros, ¿no? Entonces, si estamos hablando de metros, de terreno, pues entonces el área va a estar expresada en metros cuadrados. Las distancias van a estar expresadas en metros. Las distancias tanto en X como en Y, en metros. Y las multiplicaciones, pues nos va a quedar una unidad un poco, pues que nos podemos confundir hacia pensar que es volumen, pero no es volumen, ¿no? Nada más es metros al cubo, metros a la tercera potencia. Ok, ahí ya tenemos nuestras áreas. Vamos a tener 3 áreas, un triángulo grandote, digo un rectángulo grandote, un rectángulo y un área 3 negativa. Okay. Vamos a poner una línea final y recordarle a nuestro lector que va a ser necesario sumar las áreas y va a ser necesario sumar las multiplicaciones de área por distancia. Bueno, pues lo hacemos. Te decía hace algún momento, hace unos 30 minutos me parece, yo te decía que siempre que tengamos un triángulo, hay que buscar la parte del ángulo recto. No todos los triángulos son rectos, ¿eh? No todos los triángulos son rectos, pero hay muchos que dejan de ser rectos y nosotros pues, buscamos la forma de transformarlos en rectos, ¿no? Es decir, de dividirlos de alguna manera para tratar de siempre tener un ángulo recto y aprovechar las propiedades que nos regaló el profesor epónimo, Pitágoras, ¿no? Con su cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y un montón de propiedades que él nos heredó. Entonces, ya que encontramos el ángulo recto, nosotros podemos establecer que el centroide de ese triángulo va a estar ubicado a la base entre 3 o a la altura entre 3. En algunas ocasiones, sobre todo las primeras veces que hacemos este tipo de ejercicios, hay personas que se confunden y que a fuerzas quieren aplicar eso sin ver cómo está el triángulo, ¿no? Y en algunos exámenes, tareas, algunas personas se confunden y dicen, pues es que el profesor dijo que estaba a la base entre 3. Y ahí lo que no están siendo capaces de observar es que el ángulo recto está del otro lado, ¿no? Entonces, hay que considerarlo con respecto a nuestra referencia, que en este caso es el ángulo recto. Y entonces, de la misma forma, podríamos decir que base entre 3 con respecto al ángulo recto, y del otro lado, pues lo que nos haga falta, ¿no? Si lo dividimos entre 3, pues entonces lo que nos hace falta del otro lado es 2/3 de la base. Así como lo que nos hace falta hacia arriba, pues serían 2/3 de la altura. Y ya, con eso es suficiente para entenderlo. Probablemente alguien de ustedes diga, eso está muy fácil. Pues sí, pero luego hay gente que en los CTS luego por eso reprueba, ¿no? Bueno, entonces, pues ya tenemos nuestra primera área, el área 1, que es el triángulo grande. Ese triángulo grande quedamos que tiene una base de 30 y tiene una altura de 17. Si yo calculo su área, pues van a ser multiplicar 30 por 17 entre 2. Y eso me lleva a un valor de 255 metros cuadrados. Positivos.
O sea que tenemos, ¿no? El área 2 es un rectángulo, nada más que hasta ahorita no le he escrito cuánto tiene de base. Ahora, si a 43 le quitamos 30, pues nos va a quedar una distancia de 13. Entonces, 13 por 12, pues resulta que nos da 156 metros cuadrados. También es positiva porque también la tenemos. 156 metros cuadrados. Y la tercera área es un triángulo, pero ese triángulo va a ser negativo porque ese no lo tenemos, sino que es, ya nos lo quitaron, ¿no? Entonces, más bien es considerarlo como un valor negativo. Tiene una base de 4.5 y una altura de 2.55 entre 2. Entonces nos va a dar un área de 5.73, 7, 73, sí, 7. Ahí está. Ahora, puedo hacer esa suma y darme cuenta de por qué se están peleando mis tíos, ¿no? 255 más 156 más, menos. No, pues es un terrenote, ¿no? 405.26 metros cuadrados. Entonces, pues 400 metros cuadrados, pues sí, sí nos alcanzan. Alguien diría, alguien de ustedes que ya tenga alguna noción de diseño arquitectónico, pues nos diría, pues ahí alcanza hasta como para unos 4 o 5 departamentos, ¿no? No, pues sí, sí. Hay que apoyar al jefe o a la jefa, ¿no? Para que le eche bronca al tío, ¿no? Sí vale la pena. Bueno, no hagan eso. Ahora, las distancias en X, pues yo te decía que hay que encontrar un tercio, ¿no? Entonces, si ese triángulo grande mide 30 metros de base, pues un tercio va a ser 10 metros. Ahora, esos 10 metros, otra vez, van a estar referenciados al ángulo recto. A esos 10 metros hay que agregarle la distancia anterior, que serían 13, y eso me aventaría a una distancia de 23 desde el origen. Esos 23 se los voy a escribir aquí en la X. 23 metros. Ahora, con respecto a Y, resulta que tenemos una elevación de 17 metros de altura del triángulo. Esos 17 entre 3 nos va a dar un valor de 5.66, pero ahí no hay nada que agregarle, ¿no? Esos 5.66, 5.66, en lugar de escribir 6, porque a veces nos da ansiedad y decimos, bueno, es que quiero ponerle otro 6, bueno, otro, bueno, otro, bueno, otro, bueno, otro. Y de repente como que no sabemos cuándo parar, ¿no? En lugar de escribir todos esos 6, pues yo te invito a que le pongas nada más un acento. Y ese acento en la parte de arriba, al lector le dice que en realidad es un 5.666666. Y ya nos quitamos de ansiedades, ¿no? Entonces, a esa distancia en Y no es necesario agregarle nada. La voy a escribir así como va, 5.6. O hay quien dice, no, bueno, pues de todas formas quiero ser ansioso, 66 testado, ¿no? Ah, bueno, pues órale. 6. Bueno, para la figura 2, resulta que tenemos una base de 13 y no hay nada que agregarle. Entonces, pues nada más vamos a dividir 13 entre 2, nos va a dar 6.5. Y para la figura 2, pero con respecto a la altura, también no hay nada que agregarle porque la figura 2 coincide con el origen. Entonces, 2 entre 2, pues nos va a dar una distancia de 6 metros. Perdón, eso de I, sonó que voy a decir todas las vocales, ¿no? I, A, U. Bueno, la que nos hace falta es la figura 3. Y esa figura 3, fíjate, déjame hacerla aquí abajito un poquito más grande. Esa figura 3 resulta que es un triángulo y ese triángulo de alto tiene 2.55 y de base tiene 4.50. Entonces,
su respectivo centroide va a estar ubicado a una distancia de 1,50 de la base, y ese 2,55 hay que dividirlo entre 3 y nos va a dar una altura de 0,85. Ahora, esos 0,85 no los puedo escribir de forma directa en la tabla, sino que hay que agregarle lo que haya abajo. Esos 0,85 hay que sumarles estos 2,55. Y entonces 0,85 más 2,55 nos da un total de 3,4. 3,4. Ahora, esa cantidad, aunque tú me digas que es un área negativa, el área es la negativa y ya lo pusimos. Pero la distancia es positiva. Entonces la distancia que estoy midiendo la voy a dejar como positiva, ¿sale? No tengo por qué volver a multiplicar o volver a ponerle un valor negativo. El valor negativo ya lo agregamos en el área. Pero la distancia la estoy midiendo de forma positiva. Y la misma historia nos va a pasar en el eje de las X. Fíjate que en el eje de las X ya habíamos calculado que era 1,50. Ahora es 1,50 más lo que llevemos atrás. ¿Qué llevamos atrás? 1,5 más 21 más 13. Y eso me va a dar 35,5. Perdón por el zoom, más 35,5. Y ahí están nuestras distancias. Si no tienen algún inconveniente en esas distancias, pues lo que nos sigue es hacer las multiplicaciones. La primera multiplicación, y lo voy a hacer un zoom. La primera multiplicación nos va a dar 5,865. 5,865 metros a la tercera potencia. La segunda multiplicación nos va a dar 1,014. La tercera multiplicación nos va a dar menos, ahí sí viene lo importante, una cantidad negativa, menos 203. ¿Por qué negativa? Pues porque estoy multiplicando menos por más, ¿no? Y bueno, hacemos lo mismo para la columna de las Y's. Si ya tienes el valor del último valor en la calculadora, pues probablemente te convenga de una vez hacer la suma con las dos anteriores. Las dos anteriores llevan coma, no llevan punto, ¿eh? A mí me dio más 6,675,34. Y las multiplicaciones por Y es, acuérdate, 5,6666666666 por 255. Eso nos va a dar 1,445. Si multiplico ahora 6 por 156, nos va a dar 936. Y si multiplico 3,4 por menos 5,737, me va a dar menos 19,505. Menos 51. Ahora, ese 19,51 más 936 más 1,445, mi suma a mí me dio 2,361,49. Y hacemos lo mismo que... No, es decir, lo mismo que hacemos todas las noches, ¿verdad, Pinky? Pero no, eso es la primera vez que lo hacemos en nuestro curso. Entonces lo vamos a hacer que la X centroidal, puede ser que algunos se acostumbren poniéndole un signo arriba, un acento, una línea arriba, o un acento circunflejo, o sea, como de moñito. O puede ser que alguno de ustedes se acostumbre poniéndole una XC. Entonces, un poquito de gusto, ¿no? Lo importante es de que siempre recuerden que hay que dividir la sumatoria de las áreas por X y
entre la sumatoria de las áreas. Y que las Y, pues tenemos una situación similar, sumatoria de las áreas por YI entre la sumatoria de las áreas. Dicho de otra forma, estamos sacando un promedio de área. Órale. Se escucha medio raro, pero es un promedio de área. Entonces, este promedio de área en X a mí me dio 16.47 metros. Bueno, podríamos escribirle otro decimal y alguien me va a decir, pues sí, todavía podemos escribir otro decimal porque todavía podemos escribir milímetros, ¿no? Bueno, pero pues también 4 cifras significativas es lo adecuado, ¿no? Para cálculos de ingeniería. Mientras que el otro término nos da y centroidal igual a 5.827. Y ahí están las coordenadas del centroide, donde le podemos decir a los alienígenas, bajen por nosotros, aquí están las coordenadas, aquí está el tesoro, ¿no? Órale. Y probablemente nos hagan caso, ¿no? Entonces está a una elevación de 5.82. Fíjate que mi dibujo no está a escala, ¿no? Fíjate que si me le quedo viendo a este 12, pues el 5 andaría como por aquí, a esa altura. Pero si del otro lado me le quedo viendo este 2.5 más 2.5, pues 5 me quedaría por acá arriba. Y esa es una buena razón para que su dibujito de referencia, pues sí lo hagan a escala. Pero bueno, pues probablemente, salvo esa consideración que te acabo de comentar, pues tal vez andará como por ahí, ¿no? Si lo dibujáramos a escala. Y con respecto a la Y, pues andará a 16 metros de separación y nos llevaría tal vez a un punto por aquí. Ahora, ese nuevo punto, ese va a ser nuestro centroide de la figura. Si en algún momento quisiéramos tal vez hacer una edificación sobre todo ese predio, pues habría que buscar que coincidiera el centroide de toda la figura con el centroide del predio. Puede ser hace ratito yo te decía, hay que darle las coordenadas a los alienígenas para que bajen por nosotros. Bueno, pues puede ser que no sea tan irreal el comentario, pero probablemente algún programa de desarrollo social nos pida dónde está ubicada la vivienda, ¿no? Y bueno, tú sabrás que ahí en topografía, este mismo punto lo puedes transformar a coordenadas de longitud y latitud. Y esas coordenadas de longitud y latitud, bueno, sí son ubicables mediante Google Maps o Google Earth, ¿no? Sí, fuera de nuestro interés, ¿no? Ahora, probablemente tú me digas, pues es que el terreno de la abuela no vale la pena, ¿no? Bueno, pero en algunas ocasiones, pues la gente en provincia, para que veas, los ranchos en provincia, pues sí llegan a tener extensiones muy considerables, ¿no? Y en lugar de hablar de 100 metros, pues tal vez hablas de 20 hectáreas o 30 hectáreas y ahí sí valdría la pena, pues por lo menos tratar de ubicar el centro. Pongamos, esa experiencia sí te la comento en los desarrollos de vivienda del Infonavit, cuando hubo el cambio del sexenio anterior, por ahí del 2013, muchos desarrollos de vivienda estuvieron pidiendo las autoridades que se les indicara dónde estaba el centroide del desarrollo, ¿no? Para tratar de ubicarlos. No sé si recuerdas que en ese sexenio se trató de cambiar lo que antes se hacía. Bueno, no, perdón por decir un color, ¿no? Yo no tengo nada a favor ni en contra de ningún partido, pero en los sexenios panistas se construyeron muchas viviendas a las periferias de la ciudad, desarrollos habitacionales. Y supuestamente, cuando llegó el gobierno priista, decía, ya no vamos a permitir estos desarrollos fuera de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque estas personas también quieren su carretera que los lleve, quieren que en el camino estar seguros y necesitamos meter policías y también quieren su agua y también quieren pues todos los servicios, ¿no? Y entonces eso le cuesta mucho al Estado. Y bueno, tal vez en ese sexenio lo que buscaron fue tratar de evitar que los desarrollos habitacionales fueran tan lejanos.
impulsando el desarrollo otra vuelta de vivienda dentro de la ciudad. Yo no sé si le salió o no, pero fue algo que intentaron hacer hace algunos años. Y en esas ocasiones, pues sí vale la pena comprar terrenos muy grandes, ¿no? Los desarrollos habitacionales manejan hectáreas de terreno. Pero la abuela con sus 405 metros cuadrados, pues también es feliz, ¿no? Bueno, entonces, este segundo ejemplo nos permite ver cálculo de centroides, incluso con un área negativa, y usando ya triángulos. Y te decía que para nuestra siguiente sesión, pues tengas a la mano la gráfica que te mandé de algún libro, y con esa gráfica vamos a poder calcular algún centroide con unas figuras un poquito más difíciles, ¿no? Tal vez un trapecio o un área parabólica, pero pues eso lo podríamos hacer en nuestra siguiente sesión. Si tienen alguna duda de este problema o de la clase, si quieren lo tratamos de responder.